Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de organización y organización en particular de pijamas. Bueno, te quiero hablar sobre esto porque yo antes de la pandemia tenía un caos en todo lo que es referente a pijamas. Básicamente tenía tal vez dos pijamas viejos que no me gustaban mucho, pero que ahí los seguía teniendo. Es decir, pijamas viejos. Tuvieron su momento que eran nuevos, pero yo estoy hablando cuando llegó la pandemia. Ya esos dos pijamas estaban viejos. Esos pijamas de chaqueta con botones, que ya le falta un botón, que ya no te gusta, etcétera. Bueno, además de eso, tenía un montón de leggings viejos que a medida que los iba descartando, pues iban pasando al cajón de los pijamas. Eh, en esa época se usaban muchísimo los leggings. A mí me encantan, es mi ropa favorita y bueno, tenía un montón y los iba cambiando. Me daba pena tirarlos, decía, ¿por qué los voy a tirar si son tan cómodos? Y entonces, ¿qué hacía? Me los guardaba en el cajón de ropa para dormir. Y eso lo juntaba con camisetas que también ya están estiradas, ya el color no está muy bueno, ya ropa así vieja, fea, iba juntando y juntando en el cajón. Pero en Portugal solamente con un legging y una camiseta en invierno te congelas. Entonces empecé a juntar también en el mismo cajón los suéteres viejos que me iban quedando, los suéteres que ya no me quería poner para salir, y entonces los iba juntando ahí. Bueno, si después para estar en casa por la noche tengo frío, entonces listo, suéter viejo. Bueno, ¿qué pasó? Llegó un momento que ese cajón estaba que reventaba. Ya casi no lo podía ni abrir ni cerrar. Y llegó un punto que dije, no, tenemos que organizar los pijamas de otra forma. Bueno, básicamente, ¿cuántos pijamas tengo hoy en día? Tengo tres. ¿Por qué tres? Porque realmente creo que no necesito más. Yo me cambio de pijama una vez a la semana. Entonces, el que tengo puesto es uno. Dos, el que está para lavar. Y tres, el que está para planchar o que eventualmente ya ha vuelto al cajón. Bueno, durante la pandemia, para la primera Navidad de la pandemia, los regalos que cayeron fueron ropa para estar en casa, pantuflas, pijamas, etcétera. Yo hacía tanto que no me compraba un pijama que me hizo una ilusión tremenda comprarme mi primer pijama y decidirme a tirar toda esa ropa vieja. Bueno, lo que cayó fue esto que tengo aquí puesto, es un pijama que me compré, aquí tiene un conejo haciendo esquí, es una camiseta blanca normal de manga larga, me lo compré en el Leclerc, en el supermercado Leclerc. En la época de la pandemia, básicamente el único programa era ir al supermercado. Y entonces cuando abrieron la sección de la ropa, pues me volví loca. Lo primero, ya echaba de menos comprarme cosas nuevas y bueno, me compré este pijama para esa Navidad. Bueno, con su esquiador y con el mismo tema de invierno, el pantalón lo tengo aquí, azul oscuro, con, no sé, unos dibujitos de hielo y sus corazones, en un rosa muy, muy pálido. Bueno, con esta ropa, así, lo que te he mostrado, en Portugal me muero de frío en invierno, porque aquí las casas básicamente no tienen calefacción, a no ser que tú te la pongas por tu cuenta. Bueno, esto lo conjunté dentro de esa ropa vieja que me había quedado con un jersey viejo que tenía de mango, que es muy sueltito, y entonces no sé, no me gustaba, me parecía que no quedaba bien con nada. Y es de un rosita color malva, exactamente igual que estos corazones. Así que conjunto perfecto. Y para rematarla, pasado poco tiempo, esas mismas navidades, en el supermercado Aldi me encontré un pack de calcetines, así para estar por casa. Mira, exactamente la misma idea. Azul oscuro con corazones rosa. Así que mira, me armé el conjunto. Este es el pijama uno. Y siempre lo mismo. El pijama, vale, es un conjunto, pero solamente me lo pongo con esto y con esto. Son cuatro piezas, para mí es como si fuera una.
pijama número 1. Bueno, pasado poco tiempo me pedí otro pijama en jean y fue el mismo criterio. Me compré este pijama blanco que viene aquí con un corazón, es también una camiseta de manga larga y viene con su pantalón en un tono que no me fascina. Es una especie de beige, no sé por qué no hicieron el pantalón, pues tal vez negro. Me parece que hubiera quedado mucho más lindo, pero bueno, es lo que había. Y por algún motivo, no sé, lo vi en la foto, me llamó la atención y me lo compré. Entonces, lo mismo, con esto me muero de frío. Entonces, le junté de las cosas viejas que me habían sobrado, este suéter de blanco, viejísimo, blanco ya ni siquiera existe. No sé si existe en la tienda. En Portugal hace años que no existe. Aquí, de blanco, un suite blanco. Y bueno, para los pies me compré exclusivamente para este pijama un par de calcetines blancos, calentitos, para estar en casa. Y lo mismo, 4 piezas, como si fuera una. Este es el pijama. No necesito 50 camisetas viejas, 30 jerseys viejos, no. Solamente eso. Bueno, pasado pues otro invierno, me pedí otro en jean. La verdad es que no me gustó, pero no me gustó y me encantaría comprarme otro para sustituirlo. Pero me digo, no, porque en el cajón me entran 3, entonces me tengo que quedar con estos 3. Bueno, esto es un pijama con dibujitos, son koalas. La verdad es que me parece bastante infantil, no sé por qué lo habré elegido. Me imagino que por el precio. Y no sé, le habré visto la gracia en la foto. El pantalón es exactamente igual. Y lo mismo, tenía todavía un jersey viejo de Pull&Bear, un jersey que está impecable. Yo digo viejo porque me queda un poquito apretado. Yo antes esto lo usaba con leggings, pero me queda un poco apretado. Entonces para la calle ya no me lo pongo. Perfecto, se quedó con el pijama. Y lo mismo, le compré su par de calcetines blancos para conjuntarlo. Y ahí tengo mis 3 pijamas. Bueno, en realidad me podría entrar un pijama más, porque si yo cuento uno en el cajón de la plancha, otro en el cajón de la ropa para lavar y uno debajo de la almohada, 3. Todavía aquí entrarían 3 más, pero me niego a acumular, me niego a seguir juntando, juntando, juntando y vivir con ese cajón incómodo y reventando de cosas. Porque la pura verdad es que hay tantísimas cosas tan bonitas, es que te mueres de la tentación. Si tú te vas a Shein, bueno, la cantidad de pijamas que hay es absolutamente infinita. Son baratísimos. Por 10, 15 euros te consigues 10, 11, 12, etcétera. Pero del color y de la forma que quieras. Si te vas a las rebajas de Women's Secret, lo mismo. Hay de todo y todo te gusta. Pero bueno, todo te gusta, pero tener un causa en el cajón, ¿te gusta? A mí no. Bueno, en el cajón todavía me queda un poquito de espacio. Mira, entonces aquí me queda justo el espacio para juntar estas mediecitas cortas o soquetes para las zapatillas y de esas épocas de comprar así a lo loco, me gusta, tiene buen precio, me lo llevo. ¿Para qué? No sé. Bueno, se me quedaron aquí 2, 3, 4 pares más alguno que estará ahí para lavar de estas medias, que es lo que yo digo, sin conjunto. Entonces, esto para mí es el tipo de cosa que te ocupa lugar y que no tiene una funcionalidad concreta. Y eso es precisamente lo que quiero evitar. Y lo hago con todo, con todas las cosas que yo tengo. Pero básicamente hoy estamos hablando del cajón de los pijamas. ¿Esto me incomoda? No. ¿Por qué? Porque me entra perfectamente en el cajón. Todavía tengo sitio para esto. Pero el cajón me avisa, no compres más, porque aquí ya no entra más. Entonces me mantengo. Esto incluso me queda súper bien para circular por casa. Yo no sé cómo será en tu casa, pero en mi casa, por mucho que yo limpie el suelo, la cantidad de polvo que se acumula,
yo no sé, hay que estar permanentemente limpiando el suelo. Entonces, a veces me da tanta pereza andar con pantuflas porque las pantuflas se les va pegando el polvo del suelo. Entonces, más fácil me pongo unos calcetines para ir por casa y después fácilmente los lavo y me pongo otro. Bueno, para rematar mi moda pijamil, digamos, tengo las pantuflas. Mías, o sea, mías son todas, pero mías que me las haya comprado yo, tengo esta botita. Estamos hablando de cosas de invierno. Tengo esta botita comodísima, también me costó, no sé, baratísima, y también de supermercado, también de la época de la pandemia, y todavía la tengo. Es beige y aquí arriba con su, no sé, peluchito blanco. Las amo, súper cómodas. De regalo me cayeron estas otras rosa, así que también tengo recambio. Estas son pantuflas canadienses. Bueno, yo tengo algunos contactos en Canadá y por eso siempre hablo de las cositas canadienses que tengo. Bueno, entonces, cuando una se lava, tengo otra. ¿Necesito más? Francamente no. Este invierno en Los Altos me encontré unas pantuflas en Zara que me encantaron, preciosas. Son así como de ese estilo moderno de zapatos que se está usando este año. No sé cómo lo llamarán en tu país. Tienen una tirita aquí en el centro. En Argentina, cuando yo era chica, ese tipo de zapatos le llamábamos guillerminas. Bueno, preciosas, todas peluditas, de un color, no sé, marroncito, gris, marroncito, divinas. Pero lo mismo, me las traje a casa, las tuve una semana, 10 días y pensé, no me las quiero poner porque se van a ensuciar en el suelo. Entonces las terminé devolviendo. ¿Alguien necesita más que dos pantuflas? Yo creo que no. Una te la pones, cuando se lava te pones la otra y ya está. ¿Para qué juntar más? Y bueno, por último, tengo también una robe que me la compré también durante la pandemia junto con este pijama que tengo puesto. ¿Ves? Ahí está, con su cuellito y su puño blanco. También tiene su cuerdita para atar. Bueno, yo antes de este tenía otro. Esta, la otra ya la descarté y me quedé con esta calentita. Bueno, espero que te hayan gustado mis ideas, que mis ideas te hayan servido para realmente pensar si merece la pena guardar tantas cosas y juntar en un cajón cosas que o no te pones mucho o que incluso te incomodan, te irritan, porque quieres sacar una y se te queda todo el cajón enganchado. Entonces, ¿vale la pena? No. Para mí mejor tener poco, pero que te lo pones. Y ojo, que yo no soy minimalista. Estas cosas las he inventado yo por mí misma. Bueno, espero entonces que te hayan gustado mis comentarios o que te hayan servido. Contame cómo te organizás con tus pijamas. Si tenés pijamas bonitos, si tenés muchos, si tenés pocos, cada cuánto te los cambiás. Y contame también si haces como yo, antes que de pijama nada, solamente pues las cosas viejas que tengo en casa. Bueno, déjame todo esto en los comentarios, dame like si te ha gustado y bueno, comparte el vídeo con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras. Y nos vemos pronto en el siguiente. Chao.